El doctor José Octavio Ruiz Esper es un destacado médico mexicano reconocido por su amplia trayectoria en la medicina militar y civil. Se graduó como médico cirujano en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, donde también completó su especialidad en cirugía general en el Hospital Central Militar. Realizó la especialidad de inmunología y trasplantes en la Universidad de Minnesota. A su regreso a México, además de múltiples actividades asistenciales, fue jefe del Departamento de Educación e Investigación. A lo largo de su carrera, el Dr. Ruiz Esper ha ocupado posiciones de liderazgo en la medicina militar, alcanzando el rango de general de división. Ha sido pionero en diversas disciplinas médicas en el país, como ATLS, el sistema ordenado y priorizado para la atención del paciente grave, así como la implementación de programas de trasplantes en múltiples instituciones, contribuyendo significativamente en el desarrollo de esta especialidad. Jefe de los servicios médicos del Estado Mayor Presidencial, lo cual le permitió la cercanía con los presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, así como figuras emblemáticas el Papa Juan Pablo II, Fidel Castro, William F. Clinton, Gabriel García Márquez y la misión de cuidar en sus últimos días al escritor Premio Nobel de Literatura Octavio Paz. Testigo de dos hechos políticos históricos muy relevantes en nuestro país, los magnicidios del candidato Luis Donaldo Colosio y del licenciado José Francisco Ruiz Massieu. Además de su práctica médica, el Dr. Ruiz Esper ha compartido conocimientos a través de múltiples publicaciones, como trasplantes de órganos, los 20 problemas más frecuentes de cirugía, heridas por proyectil de arma de fuego, el ABC de la educación médica por simuladores, entre otros, pero también publicaciones donde el humor y la realidad se entrelazan para ofrecer una perspectiva única sobre la profesión del cirujano. Cirugía, sudor y lágrimas, Aprende medicina sonriendo y aforismos, proverbios y refranes del cirujano. Memorias de un cirujano militar, una autobiografía fascinante que revela momentos más significativos de su vida, siendo un testimonio de su perseverancia y determinación. Su capacidad para motivar y transformar lo deja patente en su libro Liderazgo, el que aborda sus aspectos clave en el ámbito médico y militar. A lo largo de esta entrevista conoceremos más al doctor Octavio Ruiz Esper, indiscutiblemente un cirujano que deja huella. Bienvenidos a Cirujanos que dejan huella. Este es un encuentro en donde conocemos, pero sobre todo reconocemos a los grandes cirujanos de esta cirugía contemporánea. El día de hoy tenemos el privilegio que nos acompañe el doctor Octavio Ruiz Esper, con una vida por demás apasionante que ya nos los dirá en el transcurso de esta entrevista. Pero sobre todo es un cirujano que ha dejado huella, que nos ha manifestado su enorme pasión por los pacientes, por la cirugía, y la conoceremos un poco más. Muchas gracias, doctor. Es un privilegio el tenerla aquí, a todos los que colaboran, y me siento muy honrado. Muchas gracias. Bueno, pues como hace un momento lo comentaba, su vida está llena de cosas sorprendentes, llena de situaciones muy particulares, pero me gustaría que nos remontáramos al lugar donde nació, a Real del Monte. Probablemente es el punto más importante para mí, ¿no? Hablar de los orígenes, Yo nací en un pueblo minero, pues yo creo que es el pueblo que más plata ha dado en la historia de México. Mis antepasados vinieron de Inglaterra, los papás de mi mamá, como a trabajar a las minas de Real del Monte, allá por el 1840, 45. Y pues ahí me tocó nacer, y entonces estoy muy orgulloso de mis orígenes, ¿sí? Es una familia, nosotros teníamos muchas carencias. Mi papá era un gran deportista de Chihuahua, pero por razones del trabajo y que se va acabando tuvo que entrar a trabajar a la mina. Él era minero de pico y pala, ayudante perforista, que yo creo que es uno de los trabajos más duros y arriesgados.
Y yo en mis recuerdos digo, ¿qué estaría pensando mi padre? Ya con 3 hijos, abajo, 400 metros bajo tierra, todos los días, con el riesgo y el peligro de ser minero. Y eso seguramente fue una de las motivaciones, no había futuro y los mineros acaban enfermos de los pulmones o de un accidente. Bueno, emigramos a un lugar mágico, porque mis tíos anteriormente habían emigrado a Coyoacán. Entonces llegamos a casa de una tía, éramos muchos y parió la abuela, como dicen, ¿no? Porque sí, llegamos 5 de arrimados. Ahí estuvimos un par de años, mi papá empezó a trabajar aquí en la Ciudad de México, les podría relatar todo el tipo de trabajos, pero yo lo acompañaba a veces. Y ahí en Coyoacán tuve una niñez extraordinaria, una niñez feliz. Coyoacán es un lugar mágico. Y hay lugares históricos, el Jardín Centenario, el Jardín Hidalgo, la Parroquia San Juan Bautista, la Casa Azul de Frida, de Diego, que yo vivía a una cuadra de ellos, yo los vi. A ella la vi pintar. Tenía yo 10, 11 años de edad. Pero son recuerdos. Entonces esa niñez fue fabulosa. Y lo que yo creo que más aprenden allí son los valores familiares. O sea, sus orígenes y los valores familiares es lo que te va a afincar tu futuro, ¿no? Por razones, precisamente mi papá enfermó en épocas muy tempranas y por razones económicas, yo no hubiera tenido oportunidad de estudiar si no hubiera sido en el ejército, porque ahí no gastaba, nos daban ropa, comida, y tuve la fortuna de entrar al ejército, lo cual es un parteaguas en mi vida. El haber entrado al ejército se refuerzan los valores, aprendes nuevos valores, como es la lealtad, y todo es competencia ahí. Competencia, disciplina, obediencia, valores, pero tienes que trabajar muy duro. La vida en el ejército no es fácil, sobre todo en los primeros años, que sufres muchas tradiciones fuertes, ¿no? Pero ahí aprendí la competencia. En la escuela, les decía yo, de 700 quedamos 12. Nos graduamos nada más 12. Y de ahí, ese sistema, si lo superas, pasábamos en esa época automáticamente hacer una residencia al Hospital Central Militar, que fue el primer hospital que tuvo residencias médicas en México. O sea, hay una tradición. Usted habla de que los orígenes siempre son muy importantes, su familia, y que esto se ha reforzado con el ejército. ¿Qué es el legado más importante que le dejó su papá, don Florentino, y qué es lo que le enseñó su mamá, doña Adelina? Eso casi me va a hacer llorar, ¿eh? Mi personaje favorito en mi vida es mi padre. Me inculcó el deporte. Hacíamos deporte y mis hermanas todo lo hacían. La competitividad y sobre todo la fe. Cuando él se enfermó, nunca lo vi desesperado. Y cuando uno recuerda que fueron los ejemplos que te dan, para todo lo que viene después, es eso. La constancia, fe y creer en ti mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Y su mamá? Bueno, mamá era la única que me nalgueaba. A mi mamá sí nos daba. Mi mamá creció en una familia de ingleses. Fue la hija menor de 13 hermanos y fue la última que se quedó a cuidar a los abuelos, a mi abuelo que estaba enfermo, y ella guisaba, planchaba, todo. O sea, ella vivió una vida de hija menor en un pueblo. Y mi mamá era linda. Nunca la vi hablar mal de nadie. Nunca la vi a veces preocupada por la situación de la enfermedad de mi padre y la situación económica. Pero mis hijas se acuerdan de ella porque era alegre. Muy alegre, muy alegre. Y fumaba faros. No fumaba faros, es una abuelita. Fumaba Raleigh y luego cambió por ahí, pero sí, mi mamá siempre disfrutó del cigarro. Sí. En ese lugar tan bonito que usted nació, en Real del Monte, lleno de bosques, lleno de tradiciones,
en una familia con esto que usted nos acaba de comentar y enfrentarse a un entorno de la milicia en donde se requiere ser fuerte, ser disciplinado. ¿Qué tuvo que desarrollar durante esa época para sobresalir y seguir adelante? Primero, que no había de otra. Muchos se salían por no abandonar los estudios o los reprobaban y todo. No, nunca fue un problema para mí. Yo creo que el poder de adaptación es la clave. Como dijo Darwin, no vive el más fuerte ni el más inteligente, sino vive el que se adapta. Y a los 17, 18 años uno aguanta todo, aguanta unos golpes, aguanta unos desveladas, aguanta uno todo pues a esa edad te comes el mundo a puños, ¿no? Y no tienes dinero, pero eres feliz. Así es. Entonces, esa fue la pauta, ¿no? Nunca tuve problemas realmente de adaptación. Y yo creo que de ahí en adelante aprendí muchísimo. Hasta donde llegué ahorita me he tenido que... les platicaría yo todas las cosas que tuve que adaptarme, pero la competitividad y el poder de adaptación, yo creo que son dos cosas extraordinariamente importantes, y fue lo que yo, sin saberlo, yo no dije, me voy a adaptar, no, tienes que sacar a la chamba y tienes que hacer, no piensas ni razonas ni filosofas, por lo menos yo. Seguramente algo que le atrajo, usted me lo dirá, pues es la vocación de servicio. Pero, ¿por qué cirugía? Primero medicina, porque no me gustaban las matemáticas. Esa fue la real. No, ninguna carrera. Me hablan de la médico militar, voy, aplico todo esto. Y ya estando, nosotros tenemos estudiantes de medicina, una gran parte de eso es en el hospital, ya. Desde tercer año atendíamos partos, poníamos epidurales, suturábamos, hacíamos guardias en emergencia. Y ya cuando llega uno a la residencia, el primer año, porque acá no entraba residencia cirugía directo, era R1 y R2 de todo, R3 de todo, pero ahí ya más o menos empezaba uno. Y R4 y R5 era de todo, pero ya totalmente encaminados. Y yo creo que me llamó la atención cirugía por los profesores que tuve, ¿sí? Algunos, empieza uno a ver a tus líderes, empieza a ver a tus maestros, empiezas a notar ciertas características y además no había yo leído vida de cirujano, nomás me gustó y serendipia, competí y me quedé. Así fue. ¿Quién fue de sus maestros quien le dejó, desde su punto de vista, la más grande huella? Como maestro de la escuela fue un doctor Octavio Sierra Rojas, un ortopedista, pero su actitud, su calidad humana, la manera de dirigirse a los estudiantes fue extraordinaria. Los demás eran unos salvajes, perdón que lo diga. Y desde luego en cirugía el doctor Manuel Moreno Castellanos. Él no fue un cirujano muy conocido en México porque se dedicaba a jugar golf, no tenía problema económico y era general, tenía su sala ahí en el militar y yo aprendí muchísimo de él. Cirugía. Y él se había entrenado en Minnesota. Entonces, uno de los orígenes que me motivó a irme a Minnesota era lo que él nos hablaba de Minnesota. Y que él conoció a grandes cirujanos de allá, Wagenstein, Barco, Lilihai. Entonces, esos fueron los dos. Llega usted a Minnesota, porque se va a preparar allá en Minnesota. ¿Qué fue lo que aprendió allá? ¿Cuáles fueron los grandes maestros? ¿Qué le cambió la vida estando en Minnesota? Lo que me cambió la vida antes de llegar a Minnesota fue el 2 de octubre del 68. De ahí lo relato. Yo era jefe de residentes la noche del 2 de octubre. El jefe de residentes es el encargado de todo. Sabe dónde están las llaves, sabe dónde está el instrumental, sabe quién se roba los garbanzos de la sopa. Tiene que saber todo el jefe de residentes. Así actuó yo. Por razones de la situación política en el país, lo que pasa en el 2 de octubre, yo atiendo ahí a los heridos y ese día muere mi papá. Entonces, cuando yo avisé que que mi papá había fallecido, y esto ya son chismes, pero son bonitos. Claro. Es lo que lo forma uno.
el presidente Díaz Ordaz fue a pasar visita a los heridos militares al día siguiente de la mañana, ¿no? 3 de octubre. En ese momento pues estaban los directivos y yo como jefe de residentes, y ahí pido permiso de irme a la funeraria. Le pido permiso pues, al subdirector del hospital, él le pide permiso al director del hospital, el director del hospital le pide permiso al director de sanidad y el director de sanidad le pide permiso al secretario de la defensa, que era don Marcelino García Barragán, y don Marcelino le pide permiso al presidente de la República. Entonces quien acabó dándome el permiso para poder ir a la funeraria fue el presidente. Así pasa. Nunca busco uno de estas cosas, sí, pero son inmediatas. A raíz de eso, por X motivos, y se lo debo al doctor Manuel Quijano Narezo, que ya falleció, pero ocupa un lugar especial, porque él fue el que me abrió las puertas, me consiguió el permiso con el presidente para irme becado a Minnesota. Y pues ya, tuve la oportunidad de irme a sufrir, porque yo no hablaba inglés. Nunca había subido un avión. Cuando me subí al avión primero, no sabía que era fasten seat belts. No sabía yo qué era eso. Y llegar a un lugar nórdico, con un clima espantoso, sin hablar el idioma, la adaptación viene de nuez. A los 2 años yo era el que más artículos e investigaciones se había hecho en el laboratorio donde tomé la maestría. Y después ya me hice cuate de los jefes, porque los jefes perciben a la gente que tiene capacidades, valores, y me ayudaron mucho y me hicieron, bueno, todos me ofrecieron quedarme allá. Pero yo tenía que crecer con mi país, ¿no? Servir a mi país. Pero en Minnesota, ¿qué fue lo que aprendí? Refuerzan valores. Ahí vales por lo que eres, no por las recomendaciones, que aquí ocurre con mucha frecuencia. La actitud de grandes personalidades de cirugía, como fue mi maestro predilecto, fue el doctor Richard Lillehei. Él era cirujano cardiovascular, hizo los primeros trasplantes de páncreas y investigaciones en estado de choque. Yo ahí aprendí con él, pero lo que aprendí fueron actitudes, humildad, sencillez, tratar bien a los demás, aunque fuéramos mexicanos, espaldas mojadas. Fue algo, eso es lo que aprendí, ¿no? Además la cirugía y la tecnología, pero estoy hablando de 1972-73, la mejor unidad de trasplantes del mundo. No existía el ultrasonido todavía. Todo era clínica. No había ultrasonido. Entonces, para que vean, del 70 al 2023 todo lo que ha pasado, y yo he podido ser testigo de ello. ¡Wow! Qué cosa maravillosa, sí. ¿No? Sí, entonces, es lo que aprendí en los Estados Unidos. ¿Sí? Otro estilo de vida. Aprendí inglés. Eso es fundamental, ¿no? Sí. Fue una gran oportunidad. Y regresa a México, y entonces, por esa formación en Minnesota, pues es su inclinación por los trasplantes. No, yo me fui a hacer trasplantes. Yo ya hacía trasplantes, ya me aparecía el artículo, y el ejército me había mandado a hacer trasplantes. Pero nuestro medio es muy especial. Lo primero, cuando yo regreso a Guadalajara, no me dejan al hospital militar. Oiga, yo venía con esto y aquello, la familia y todo. No. Me regresan al hospital militar y lo único que no puedo hacer son trasplantes. Porque ya había un equipo de trasplantes. Ya había un equipo de trasplantes con generales y coroneles. Entonces, pues, yo era un cero a la izquierda, un mayor. Tuvieron que pasar 2 años y unas situaciones en el hospital muy serias con la muerte de pacientes hasta que dije yo, hay que empezar. Entonces, el primer trasplante que hice yo en el hospital militar, ya había hecho en el ABC y en el Laimán. En el Laimán yo tenía un gran programa que ahora es el Instituto Nacional de Pediatría, de trasplantes en niños. Yo ya empecé a hacer mis trasplantes. El primer trasplante que hice en el hospital militar fue a escondidas, sin permiso. Era como para jugar.
Pero el paciente empezó a orinar, se acabó el problema. Desde ese momento, yo creo que el director de sanidad creyó que el equipo de trasplantes ya había transado conmigo, y los del equipo de trasplante creyeron que el maestro ya me había dado permiso. Nada. Ni pregunté ni alegué, y ahí empezamos. Así empezamos y así empezamos. Y es adaptación, lucha, ir contra lo establecido, provocar el cambio. Doctor, ¿y durante cuánto tiempo usted ha hecho trasplante? Yo empecé a hacer trasplantes en la Universidad de Minnesota en 1970. Y aquí en México en 73 y en el hospital en 75. Pero yo desarrollé los programas de trasplante en 8 hospitales aquí en México. Mosel, ABC, Español, Instituto Nacional de Pediatría, el Imán, Ferrocarriles. Y empecé de yo hacía todo, ¿sí? Y no cobraba, no sacaba dinero de los trasplantes porque había que... Pero lo disfrutaba mucho, lo disfrutaba. Y yo quisiera hacer algo que fue... Usted dice, ¿por qué cirugía? Uh-huh. ¿Por qué trasplantes? Lo que nos mueve a nosotros es la curiosidad. Y vamos a llegar a la TLS y también ahí sale la curiosidad. La curiosidad es lo que nos mueve. Sí, ¿por qué? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo cambiar? Eso es la curiosidad. Entonces, trasplantes, la práctica de trasplantes la tuve por 50 años, hasta que dije, se acabó. Porque el ser cirujano de trasplantes es una cosa muy especial. Tiene que tener conocimientos de anatomía, técnica quirúrgica, inmunología, farmacología, todo. Y dominar a los principales opositores, que son los nefrólogos. Los nefrólogos. No quiero hablar más porque es una conversión seria, pero tiene uno que luchar contra todo eso, ¿no? Entonces, en el 2018 dice, se acabó, ya. Que si orina, que si no orina, que si tiene fiebre, que el donador le duele, el operar sanos es uno de los retos más difíciles para un cirujano, porque si se complica. Afortunadamente yo operé como 1800 trasplantes donador vivo, 0% de complicaciones. Nunca tuve el menor problema con un donador. Yo creo que no fue de chiripazo, yo creo que fue porque era obsesivo, compulsivo en cuidar los detalles. Y a los 50 años de cirujano dije, ya, se acabó. Pero además de todo esto que nos platica de trasplante, pues es una actividad quirúrgica muy intensa, muy agotadora. Y sobre todo si uno es tan perfeccionista, pues más agotadores aún. Pero también usted tiene digamos, el antecedente tan importante de que el ATLS se trajo a México en las primeras ocasiones por usted. Pero quisiera que nos platique brevemente qué es eso de ATLS, porque también nos van a ver, además de cirujanos, pues gente de la comunidad. Fue por serendipia también. Yo estaba en una etapa en el militar, en los 80s, donde estaba yo en la etapa del oscurantismo, por razones políticas, envidiosas, lo que ustedes quieran. Me tenían en una mazmorra. No tenía yo oficina, no tenía sala, no. Los trasplantes no me prohibían hacerlos porque no había quien los hiciera. Entonces los seguía operando. Pero me ponían escollos y nunca cancelé un trasplante por eso. En esa época, un día me mandan a hablar de la dirección. Me enseñan un libro gigante en inglés que dice Instructor Manual, Advanced Trauma Life Support, curso avanzado de apoyo vital en trauma, titulado el ATLS. Y empiezo ahí a ver que vía aérea y que la ventilación. Esto no es para mí, yo soy cirujano de trauma, yo opero balaceados, hago pancreatectomía, esto no. Entonces me mandan, pues yo estaba castigado, se suponía, pero nadie hablaba inglés. Entonces exigían que el que fuera, o los que fuéramos,
habláramos inglés. Ahí fue lo primero, lo decía del inglés, lo importante. Llego allá y es un curso que me cambió la vida académica, pero brutal, porque enseñan las cosas con un sistema. Hay un sistema en el método de enseñanza-aprendizaje. Claramente lo dividen en el aspecto cognitivo, psicomotor, afectivo, manual, profesor especialmente entrenado, todo eso. Dije, no. Regreso yo después de haber tomado su curso, que fue, yo creo que nos pasaron de lástima. Porque íbamos mexicanos, ya éramos punta de lanza para Latinoamérica, y yo creo porque éramos 3 compañeros, uno sangró de una úlcera, y al día siguiente estaba en el hotel y el otro se volvió loco. Se perdió, o sea, así fue. Y yo era el responsable de los 2. Entonces, regresamos a México y 2 semanas después de mi regreso viene el temblor del 85. Y ahí volvemos a lo mismo, hay que cambiar el sistema. ¿Sí? Era increíble ver cómo era el triage, cómo era la selección de pacientes, qué decisiones se tomaban para mandarlo a un hospital, a otro, al sur, al norte, al español, al militar, cómo manejaban el cuello de los pacientes. No, era... Y ahí empezamos. Y pero quien en esa época, un cirujano militar que respeto mucho, era el director de Sanidad, y él fue el que impulsó que trajeran, porque había un maestro nuestro ya en el Walter Reed, donde le dijo, esto lo tienes que llevar a México. Y resulta que el primer curso que viene aquí a dar, yo me gradúo como profesor, ya había tomado el anterior, pero lo toman los jefes, los directivos. Esa es la clave. Porque si un chavo toma un curso y dice, oiga, maestro, es lo máximo, no, tú cállate, tú no sabes. Aquí la grandeza del ejército es que director de sanidad, director del hospital, lo toman. Bueno, ahí empezó. Y luego empezamos con un curso un año, 2 el segundo año, siempre venían del ejército los americanos y una coordinadora a vigilarnos, y ya que vieron que estábamos bien, pero no me dejaban sacarlo del ejército. ¿Sí? Y esto era importantísimo para todo el país. Y me voy al Estado Mayor Presidencial. Se acaba mi oscurantismo, me voy para allá, y allá tenía auditorio, no tenía que pedir permiso, bueno, al general, al jefe de Estado Mayor, pero me había llevado porque era yo su médico y sabía mis aptitudes y actitudes, todo eso. Y ahí lo empiezo a abrir, empiezo a dar cursos al Seguro, Felipe Cruz, en el ISSSTE, Cruz Roja, universidad, hospitales privados, y empiezo a formar profesores, porque el curso tiene que tener profesores específicamente entrenados para enseñar el curso en métodos educativos. La clave. Si no enseñas bien, no puede ser. Y de ahí fue. Tenemos 36 años con el curso y cerca de 70,000 médicos graduados. Ese nada más. Lo que ha salvado de vidas. Muchísimas. ATLS es simple. Sí. Indiscutiblemente el estar capacitado en ATLS, como usted bien dice, salva vidas, indiscutiblemente. Pero esto se logró gracias a que pasó al Estado Mayor Presidencial. Pero me gustaría que nos dijera qué es el Estado Mayor Presidencial. Bueno, es lo que yo considero. Sí, yo creo que pasó porque yo estaba allá. Es como si tú eres coach de un equipo de fútbol, pero el fútbol no tiene liga ni sales a jugar con otros. Y aquí pude salir a otra cancha, pude sacar. El Estado Mayor Presidencial, que ya desapareció, y ustedes bien saben las razones, era un grupo de muchos años que está constituido por militares bien preparados, de élite, se supone, para salvaguardar la seguridad del presidente y su familia. Pero eso es complicadísimo, o por lo menos lo hacían. Ahora que lo desaparecieron, se ha demostrado que pues no era, pero uno ve las cosas. No han ocurrido cosas graves de milagro. Sí. De milagro. Porque a mí me tocó lo de Colosio, me lo tocó lo de Ruiz Massieu, me tocó accidentes donde moría gente del Estado Mayor.
Entonces un grupo. Ahora, como médico, hay un hospital pequeño, pero para atender a la gente que trabaja en el Estado Mayor Presidencial. Si tú eres un teniente recién casado, tu esposa está embarazada y tú tienes que salir a giras con el presidente, ¿quién va a cuidar a tu esposa? ¿Quién va a cuidar a tus hijos, a tu mamá, a tu papá? Esa era la razón de ser de nosotros. Quitarles preocupaciones a los miembros del Estado Mayor de que sus familias iban a estar perfectamente bien atendidas, mejor que si fueran privados, y eso lo aprendí ahí. Y fue maravilloso. Fue maravilloso porque sí se logró ese objetivo. Daba una tranquilidad a los militares que andan pues duro en las campañas, en las giras, todo, de que sus familias iban a estar bien cuidadas. Ahora que comenta de estando ahí en el Estado Mayor Presidencial, nos dijo rápidamente sobre la situación del en su momento candidato Colosio y de Ruiz Massieu, pero además usted estuvo en el Estado Mayor Presidencial muy cercano a los presidentes. Sí. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Qué vio? Bueno, no quisiera yo andar en lo de Colosio porque he sabido, pero conozco bien a los que lo escoltaban y todo el lío. Y después tuvo que ir a declarar. Y de Ruiz Massieu igual. De Ruiz Massieu es un proceso muy intrincado. Participé directamente en su atención de urgencias y luego ya en quirófano. Y luego manejar el expediente y manejar la situación política. Y al año y medio resultó todo lo que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, pues fueron experiencias, saber tomar decisiones rápidas, efectivas, para que las cosas salgan bien, y pues sobrevivimos. ¿Y con los presidentes? Bueno, con el presidente Salinas, pues era imponente, era impactante, una gente con una personalidad y una inteligencia brutal. Entonces, sí infundía orden y temor. Poco a poco se dio, porque cuando llega una familia civil, yo me imaginaba eso, ¿no? La señora, los niños, de repente rodeados por militares, como que no, todos tenían sus médicos civiles. Poco a poco, todo era para nutrición. Y de repente cambió y todo era para acá. Porque se dieron cuenta, la preparación, la discreción, la lealtad, confidencialidad. La confidencialidad, todo lo que esto implica, ¿no? Sí. Se supone que cuando yo operé al presidente Salinas, de emergencia, una semana antes de que se firmara el Tratado de Libre Comercio. O sea, él ordenó que nadie se enterara, y lo estoy ya platicando porque ya después lo escribe en su libro, pero nadie se enteró. La responsabilidad de tener un presidente dormido, sin poderes en el país, si algo ocurre en la anestesia, no. se lo echó el ejército. Es un golpe de Estado. Sí. Y eso me lo hicieron, yo ni me di cuenta. Sí. Me lo hicieron ver después. Y el presidente Zedillo también lo conocí antes de ser presidente, gran atleta, lo atendí yo de unos accidentes de bicicleta terribles. Y ya estando, cuando sale el presidente Salinas, yo pido mi retiro del ejército. Ya. Porque además mis censos habían sido un poquito bruscos. Y el presidente Zedillo me conocía y le ordena al presidente, al jefe de Estado Mayor, que me pida que me quede. Entonces me quedo 6 años más como asesor. El ser asesor es el puesto más cómodo del mundo, nada más no la riegues porque se la riega. Entonces dependía yo, estaba yo en el ejército, pero tenía libertad absoluta para mi clientela, para todo, y tú me comisiones como asesor muy bonitos. El presidente Zedillo me distinguió, por ejemplo, fui el edecán militar del presidente Clinton. Eso es un puesto para un militar de carrera, no para un médico. De ahí me eché enemigos de a montón, pero el presidente fue una orden de él. Manejar el servicio secreto tiene sus chistes, saber comportarte con los americanos, con el servicio secreto, que son terribles, ya les mataron un presidente, ¿no? Y otras comisiones, pero probablemente la más interesante fue la de Octavio Paz. El presidente me comisiona atender o cuidar
A Octavio Paz, cuando yo lo conocí, él ya estaba muy enfermo. Había pasado por varias cirugías que no deberían de haberse hecho, en instituciones que no, la hacían mal. Hasta que me dicen que me encargue, me lo llevo yo él a la Clínica Mayo, solitos. Y ahí estuve una buena temporada, ahí tuve mis diálogos con Octavio Paz y pues lo acompañé todos los días hasta el día que murió. Fue buena experiencia también. Doctor, y de esa vivencia que tuvo con Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, ¿qué fue lo que más le impactó o qué anécdota tiene que nos quiera transmitir? Sí, sería muy largo explicar cuando estuvimos en la Clínica Mayo, allá él con dolor, solo, los diálogos que tuvimos, fueron los diálogos preciosos. El manejo de su esposa fue una mujer, para mí, muy difícil, porque tenía yo que mantenerla tranquila, equilibrada, y que no le fuera a decir al presidente Zedillo, porque yo estaba en una comisión del presidente, que era yo un majadero y un entonces fue muy difícil el manejo de Amarillo, pobrecito, pero Octavio Paz indudablemente tiene un cerebro privilegiado, nunca me he metido mucho a sus versos y su literatura porque pues no es mi estilo, ¿no? Pero una anécdota que recuerdo, bueno, el día de su muerte, yo tuve que mantener el orden para que no se transmitiera a la prensa ninguna nota, no solo de su muerte, sino muchos días antes. Yo impedía la entrada a la casa de Octavio Paz, que era la casa de Alvarado, al regente de la ciudad, a diputados, senadores, Enrique Kraus. No entran. O sea, esa fue mi labor. El funeral, muere Octavio Paz, murió ahí, pues, estando yo presente en su casa, era un domingo como a las 6 de la tarde, sangrado digestivo ya masivo. Y tengo que sacar el cadáver sin que se den cuenta para irlo a preparar, embalsamar y todo. Y afuera ya había periodistas. O sea, se corren, Lana. Entonces, que lo saco a escondidas, lo llevo al militar y ya estando en el militar recibí la orden de que ya el primero que dio la noticia de la muerte de Octavio Paz fue el presidente Zedillo en vuelo de regreso a Chile. Nadie se enteró de antes. Y eso es, tienes que controlar toda la información. Regreso con el cadáver, no se dan cuenta, y cuando me regreso a mi casa, era como la de la mañana, los paparazzi tras de mí, no, iban en la molla. Llegamos, yo me voy al Huizachal, donde yo vivía, entra la ambulancia al hospital militar y se acabó. Entonces los engañamos a la prensa, padrísimo. Al día siguiente, el funeral es en Palacio de Bellas Artes, impactante. Ahí en la hilera, en la fila donde estaban formada la gente para que le pudiera respetas, vi a todos. Me acuerdo del presidente Calderón, que no era presidente todavía. Ahí junto estaba el Bester Gordillo, artistas, políticos, empresarios. Termina la ceremonia y nos lo llevamos a incinerar al crematorio del Hospital Español, y llegamos camiones con antenas y cámaras de televisión. Dije, caray, pues esto va en serio. Entramos al crematorio, entra el cuerpo de Octavio Paz al horno, y empezaba la cremación, y que se aparece en la puerta María Félix. Ay, dije, acá. Sí, iba con un vestido y joyas y todo. Dije, no estuvo en Bellas Artes. Y entonces en mi análisis, pero además rápido, paranoico, rápido, digo, ¿por qué está aquí? Inmediatamente me imaginé que era porque ella quería salir con las cenizas de Octavio Paz en la mano, enfrente de todas las cámaras de televisión. Dije, es la única razón. Mamá, empezaron a hablar en francés, María y yo y María,
Hijo, dije, ¿cómo le hago aquí para que no se rompa el protocolo? Entonces le hablo a un teniente que estaba ahí y le digo, mira, ahorita que salgan las cenizas, tú las vas a traer acá. Si ves que, le van a traer acá, si ves que María Félix se para, la bloqueas. No la dejes moverse. Se paró así y dicho y hecho, sale el otro con las cenizas y María Félix se avienta sobre las cenizas luego. Y este cuate, pues un teniente grandote normal, le puso el cuerpo así, se acabó, las cenizas se dieron a su esposa. A su esposa, y su esposa salió solita con las cenizas de Octavio Paz. La otra. Ya me imagino. Imagínense. Pero fuera de mis travesuras. No, pero además de la agilidad mental, de la sí, tienes que ver por qué. El por qué. ¿Por qué viene ahorita? No fue a Bellas Artes. Y además me caía gorda porque hablaba mal de Agustín Lara y de Jorge Negrete. Siempre habló. Me caía gorda. Pues sí, ni modo. Entonces tenía yo que desquitarme de eso. Pero una personalidad que impactaba, ¿o no? Ah, no, pues bueno, más vean las películas que hacía. Pues sí. La belleza que era. Pero además de esta anécdota que nos platica y de su vivencia con Octavio Paz, pues también usted ha tenido contacto con otras grandes personalidades, García Márquez, Fidel Castro, el Papa Juan Pablo II. Platíquenos un poco de eso. No les puedo platicar de todos. Al Papa fue también me tocó estar de director del cuerpo médico del CHEM cuando viene el Papa en su segunda visita a México, en 1990 creo fue, 90. Con Felipe Cruz, que era quien nos apoyaba en todas las áreas del país, a donde había giras y tipo de sangre, neurocirujanos, ortopedistas, me coordiné fabuloso. Eran unas juntas de coordinación de 10, 15 minutos y se acabó. Entonces, con Juan Pablo yo viajaba en el helicóptero, que él viajaba en todos los trayectos, en el helicóptero, en el avión, y yo no me podía retirar hasta que no lo dejaba en la recámara de la Nunciatura. Ya que estaba encerrado, entonces me tenía que sacar a todos los obispos que iban y traérmelos al Hotel Intercontinental. Y en la mañana agarrar a todos los obispos otra vez y ir. Entonces fueron 7 días y hubo detalles que vi. Quizá el más importante que me impactó desde la primera vez que lo vi rezar. Cuando lo vi rezar en San Juan de los Lagos, dije, este cuate sí reza de a de veras. O sea, lo vi, yo nunca he rezado así. Entonces fuimos a Durango y había 2 eventos en Durango, una en la prisión, en el Cerezo de Durango, y otra en el auditorio principal con empresarios, con fifís, riquillos, todo. Llegamos al reclusorio y en medio del jardín, del patio central, habían puesto un gallinero, alambrados, y adentro estaban todos los presos, no serían todos, pero había fácil 300, 350. ¿Sí? Y había un estrado para donde el Papa después se sienta. Y llegando dijo, ábrame la puerta. Oiga, ¿cómo? Ábrame. Iba el general Domiro García Reyes, el que tiene la triste historia de Colosio, era el encargado de seguridad. Yo a él le aprendí mucho de seguridad. Le abren la puerta y el Papa empieza a saludar a uno por uno de los presos. Sin ir deprisa, nada. Yo dije, aquí no vamos a salir en toda la tarde, porque vamos pendientes de la agenda y a las 19:22, ¡pum!, sale para acá y sale para acá. No, dije, no vamos a salir. Digo, termina y veo el reloj y había dado tiempo. No estábamos atrasados. ¿Cómo pasó eso? Y eso yo lo viví. Bueno, sube al estrado y las palabras de un preso, las palabras dedicadas las da un recluso, ¿no? Y ese recluso a mí me enteró que había matado a su esposa. ¿Quieren saber por qué? Va a saber.
pero le dirige unas palabras a su santidad como preso, como recluso. Y el Papa dice que se lo traigan, lo agarra y le da un abrazo. Y lo haga así como diciendo, te perdono. Para mí fue muy impactante. Y muchos detalles de estos de Juan Pablo que llegué a ver. Sí. No, pues es que realmente después de escucharlo, con tantas vivencias, con tantas cosas, no nos alcanza el tiempo, como usted bien dice, pero ahora le preguntaré, pues aquí en mis manos tengo un libro, Aforismos, Proverbios y Refranes del Cirujano, pero este no es el único, hay una enorme colección de lo que ha escrito. ¿Nos puede decir brevemente sobre lo que ha escrito, doctor? Sí. Mi fuerte fue dentro de la cirugía, cirugía de trauma, cirugía de trasplantes, cirugía laparoscópica y sepsis abdominal. ¿Sí? Sobre esos 4 campos de la cirugía lo he escrito todo. Yo tengo 3 libros publicados sobre trasplante de órganos. El primero salió en 90. Ese fue escrito en máquina de escribir con papel calca. ¿En serio? Y ganó un premio de editorial Juan Pablo con el señor Páez. No tanto, sino era el señor el que le dedicamos Pedro Larios. Él era el editor médico. Tengo libros escritos sobre 3 sobre trasplantes, sobre problemas en cirugía, sobre heridas por proyectil de arma de fuego. No hay ningún otro en México que haya escrito heridas por proyectil de arma de fuego. 2 o 3 libros sobre trauma y heridas graves en la población civil. Con la academia sacamos una edición. Y ahora en la pandemia, saqué un libro de liderazgo en el 17, sale del curso. También no hay escrito en México de liderazgo. Y luego en la pandemia, el encierro, pues no tenía que ser. Entonces fue cuando escribí el libro de memorias y el de simuladores. Son los 2 últimos y ahorita estoy en preparación otro. Y salió un poquito antes, porque es un libro, déjeme ver aquí cuándo salió. Creo que en el 2017. Escrito con un amigo, Eduardo Santiago, que es con el que he escrito los de trasplantes también. Él es un cirujano de Puerto Rico, muy amigos somos. Es un verdadero motor. Yo ejecuto, pero él da las órdenes. Vámonos. Entonces, y son ideas muy sencillas, como los libros de cirugía, sudor y lágrimas. 100% educativos y sencillos, que la gente le entienda. Y si se puede reír, mejor. La clave. Ahorita que habla usted de reír, tiene unos libros sobre algunos relatos en caricaturas de la vida del cirujano y que muchas veces nos genera risa. En esta vida, ¿de qué hay que reírse, doctor? Bueno, unos libros no generan risa porque es una retroalimentación negativa. Era insultos. Insultos, pero llegan. Al que fue cirujano recién, cirugía le llega. Pero tengo otro libro que se llama Aprenda Medicina Sonriendo, que son gráficas del órgano enfermo que expresa sus emociones, y ahí la gente se ríe. Ahí la gente se ríe. La pregunta fue ¿de qué hay que reírse en esta vida? Más que reírse, disfrutar y divertirse. Si tú te diviertes, ya si te ríes o no te ríes, pero te divertiste. Yo creo que una de las cosas más que sí yo he hecho desde niño, así es, ha sido todo contento. Y me lo han dicho mis compañeros, oye, tú siempre estás contento, le sacas gusto a todos. Pues sí, así soy, pero eso viene desde la niñez. Así es de niño. El que va a ser exactamente igual cuando eras niño, con más destrezas, más conocimientos, más habilidades, más experiencia. Entonces hay que divertirse. Hay situaciones familiares, pues, no se puede divertir, no puedo dejar sufrir enfermedades de la esposa, de los hijos, en uno mismo, ¿no? Pero dentro de todo hay que ver el lado bueno
cuando uno esté en las malas, es cuando salen las mejores ideas. Sí. Las temporadas que yo tenía problemas por X motivo no eran conyugales, ni mucho menos. No, era de mi trabajo. De ahí salió más y más, y crecía. Entonces, no te apechugues con los problemas, enfréntalos y diviértete. Diviértete y apapáchate tú, porque eres el único. Entonces, es ser feliz. Yo me quiero mucho a mí mismo. Pues en toda esa trayectoria y su vida militar, su vida como cirujano, creo que hay dos puntos que hay que recapitular de manera muy importante: educación y liderazgo. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, lo de educación es fundamental. Digo, la única manera de que México salga adelante de todos los niveles es educándolo. Y la educación se define como la facilitación o el entrenamiento para desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes en cualquier aspecto de la vida. ¿Okay? Entonces, la educación es fundamental. Por razones de la vida y todo, pues seas maestro, acabas siendo maestro y luego aprendes lo del ATLS, nuevos métodos de enseñanza, etcétera. Entonces te vas metiendo en la educación sin darte cuenta, porque generalmente se hace uno profesor cuando te dicen échate la clase porque yo no voy a venir, así, y ya desde ese momento ya eres profesor y no vuelves a revisar ninguna técnica. Pero acá con el ATLS, con el programa de colegio, es en serio que tienes que estar actualizado en métodos de enseñanza. En alguna ocasión yo tomé un curso en el college sobre educación para cirujanos, surgical education. ¿Sí? Pues me anoto. Me pareció interesante, fue un curso de 4 horas en la tarde y como que dije, no, pero es buena idea. Teniendo el ATLS, nosotros no podíamos sacar el programa educativo del ATLS. Entonces, teníamos que inventar algo. Con Lulú Argomedo, que es la otra educadora internacional del ATLS, una doctora fabulosa, vive en Zamora. Andamos en el mismo canal. O sea, va a ser este curso que pide, pero lo modificamos, le hacemos, y entonces ahí empezamos con un curso que empezó como educación para cirujanos. Y era todo el mismo sistema de cognitivo, psicomotor, afectivo, reforzamiento, Pero luego los anestesiólogos dijeron, ¿por qué no nos invitan? Y luego los otros internistas y todo. El primer curso lo dimos en el Centro Médico en un congreso en 1989. O sea, ya son 34 años. 34 años. Y lo fuimos modificando de tal manera que el último, el que estás viendo que fue allá a del Monte, nos divertimos, es la clave. Aprendiendo se divierte uno, en un ambiente agradable, comiendo bien, con buenos compañeros, y esa es la educación. Manejamos los principios de educación en el adulto, que deben ser eso: satisfacción, reforzamiento, saber preguntar. Eso de saber preguntar es un verdadero arte, ese es parte de todo un curso que debe hacer. Entonces, pues ya tenemos 34 años en ese curso, 36 o 37 con el ATLS. Pues ya es toda una vida de academia. ¿Usted considera que todos podemos ser líderes? No, absolutamente, nomás entendiendo de qué se trata. ¿Sí? Bueno, el curso quedó para educación, pero dijimos hay que agregarle algo. Y le pusimos educación y liderazgo. Yo ya estaba trabajando algunas conferencias de liderazgo, pero la razón fundamental fue porque si uno ve las características de un buen maestro, son exactamente las mismas que de un buen líder. Las mismas. Actitud, saber escuchar, saber preguntar, saber dar reforzamiento, el entusiasmo, todo es el mismo. Entonces,
se amalgamó. conjuntan. Se conjuntó. Y para mí un líder, y cualquiera puede ser líder, porque dentro de esta experiencia nuestra sacamos las propias, cuáles son las cualidades de un líder. Y tú analiza, si en su cerebro lo tiene. Curiosidad. ¿Okay? Saber escuchar y dejar hablar a los demás. No hables. Que no es tan fácil. Es una destreza que uno quiere, sobre todo si eres jefe y Juan Camaney, no. Saber escuchar, saber preguntar, saber dar reforzamiento, ¿sí? Mostrar entusiasmo, autosatisfacción, y luego le metimos lo de inteligencia emocional, que bueno, ya se viene ahí todo puesto en charola de plata, ¿no? Inteligencia emocional, fortaleza emocional y muy importante, sentido del humor. El líder debe de tener sentido del humor. Saber divertirse. Así es. Así es. Pero esas cosas que mencioné, si tú lo analizas, tú lo puedes desarrollar. En tu entorno, con uno o dos gentes, tú puedes... Puede uno ser líder. Sí. Y que es muy necesario en esta vida, y bueno, en esta época. Pues ahorita vean cómo está la cosa. Lo que necesitamos es un líder. Exacto, un buen líder. Y parece que está saliendo. Ojalá. Ojalá. Parece. No. Desgraciadamente, los mediocres ganan. Son tantos y de a montón que a veces ganan. Doctor, pues realmente esto que hemos platicado ha sido una parte muy pequeñita de todo lo que nos podría platicar, pero ya casi por cerrar esta charla, quisiera regresar un poquito al terreno personal. Y yo quisiera que usted me dijera qué significa para usted el nombre de Olga. Pues es mi esposa y tengo una hija que se llama Olga, o sea, la persona más importante en mi vida. Yo tengo 57 años de casado. Muy poquito. La conocí siendo yo cadete en cuarto año en un baile. Ella tenía 16 o 17 años. Quedó huérfana a los 6 años. Tuvo que estar en un internado y esa fue toda su educación. Y si platican con ella, yo le tengo pavor. Pavor, porque tiene una mente extraordinaria. Una memoria extraordinaria. Pero además tiene una característica que yo he analizado, porque no la saben. Ella es ambidiestra, pero escribe con las dos manos al mismo tiempo, de aquí para acá y de aquí para acá, y la letra igualita. ¿Qué significado neurológico tiene eso? Funcionan sus dos partes del cerebro al mismo tiempo. Entonces va adelante de ti, pero con mucho y pesca detalles. Entonces, es una mujer maravillosa que me ha soportado 57 años. Vivimos muy felices. No tenemos servicio. Ella cocina, va al mercado, compra, me da de comer, todo, y además hace ejercicio. Ya tuve que operar una rodilla. Sí, es admirable. Es admirable. ¿Qué es lo que a usted le gustaría, o de hecho seguramente ya lo hace, transmitirle a sus hijos, doctor? Yo creo que con los hijos no tuve la oportunidad de crecer con ellos en su adolescencia, por razones lógicas. Estaba yo trabajando como loquito, ¿no? Entonces no pude. Yo convivo mucho con ellos, casi nos vemos diario, y a mis nietos los veo diario. Es maravilloso, por razones de la pandemia, pero todos vivimos en un lugar donde nos vemos en un jardín. Entonces la familia pues es fundamental, es importante. Lo más importante a los hijos es transmitirle valores. Lo más importante para mis padres fueron educarme. Hicieron lo imposible, sin dinero, como fuera. Y es lo que uno debe hacer por los hijos. Tratar de darles educación, ya después si ellos... Porque siempre puede salir algo... Pero yo creo que le hemos infundido valores. La familia es el pilar. Total. Sin eso no existe nada.
Y ahora que nos ha compartido pues su trayectoria, que hemos visto o nos ha platicado sobre su familia, uy, yo diría pues ha cumplido todo lo que se puede hacer en esta vida. Pero yo le preguntaría, ¿qué le faltaría por hacer al doctor Octavio? No, ya no, por hacer ahorita ya no. O sea, ya a mi edad sería demasiado, ¿no? Y ahorita con que termine yo este libro, estar disfrutando un retiro, que no estoy tan retirado, pero sí ya no veo pacientes, pero un retiro pleno, sin problemas económicos, más o menos mantenerte sano, es la clave. ¿Qué me hubiera gustado ser? ¿Qué? Center fielder de los Yankees de Nueva York. Esa ha sido mi ilusión desde chiquito. Y todavía digo, ¡wow! Porque esa es otra esfera que ya no platicamos, pero usted es fanático del béisbol y que seguramente de ahí ha tomado muchas ideas de estrategia, que ha tomado muchas situaciones de aprendizaje. Entonces, me parece que el béisbol es una grande pasión que ha tenido a lo largo de su vida. Me lo infundió mi papá. Tengo una foto yo aquí en mi celular de 3 años de edad, 2 mi hermano y 1 mi hermanita y mi papá con nosotros. Y yo tengo una pelota de béisbol en la mano. Les voy a leer esto, lo que es, a ver, interprétenlo. Dice: existe un juego maravilloso de insinuaciones, apariencias, engaños y señales a las que hay que estar atentos. ¿Se parece a la vida? Sí. Pues en la vida. Así es la vida. Algunos lo practican por costumbre o cuando no hay otro remedio. Otros lo ensayan para simular quiénes son o divertidos para dejar que alguien lo adivine. Por supuesto que es un juego que requiere, además de inteligencia, habilidad, serenidad, tino y velocidad para evitar que otra cosa suceda. Algunos lo llaman vida, otros béisbol. No, excelente, doctor. Sí, y yo sin ver esto, que lo copié de un librito de un paciente mío que escribió. Pues sí, es por eso yo veo un juego diario. Excelente. 3 horas ahí. Anoche, y ya sabes que me eché el juego, están jugando Yankees contra Ángeles. Van ganando 3-1 en la octava y el maldito japonés estrella les mete un home run con 2 en base. Cuando empataron, si hubiera extra innings, apagué la tele. Ya. Antes no lo hubiera apagado. Pero ahora ya me vale. Ya. Fueron muchos años de y perdieron. Yo sabía que iban a perder. Y perdieron. Entonces, ¿para qué sufro de más? Bueno, no hay que sufrir. Eso que dice el béisbol es precioso. Ha sido un privilegio poder platicar con usted. De veras le agradezco su confianza, le agradezco su amistad, le agradezco las enseñanzas que a lo mejor no han sido tan a la cercanía, pero la distancia le agradezco muchísimo como cirujana y como persona. Realmente ha sido un privilegio para mí platicar con usted. Yo quisiera que cerrara con una frase con la que usted quisiera que lo identifiquen todo el tiempo. Ahorita y más adelante digan, el doctor Octavio Ruiz Esper. Tengo 2, que no son mías. Una es, esto no se acaba hasta que se acaba. Y la tiene uno en mente para todo en la vida. Un paciente grave no se muere hasta que se muere. Eso lo discutí con Octavio Paz. Esto no se acaba hasta que se acaba, que es una frase beisbolera de Yogi Berra de los 50. Y la otra que me encanta es una de Joaquín Sabines, que dice: hay que ser feliz aunque sea solo por molestar. La Asociación Mexicana
Mexicana de Cirugía General, la Federación Mexicana de Colegios de Especialistas en Cirugía General otorgan el presente Premio Nacional de Cirugía General AMSG 2024 a la excelencia docente, doctor Antonio Carrasco Rojas, al doctor José Octavio Ruiz Esper, por toda una vida de estudio y de noble entrega a la destacada labor docente como cirujano general, velando siempre por la enseñanza de la cirugía en beneficio directo de sus incontables discípulos y el bienestar de sus pacientes. Su trayectoria académica, docente, calidad humana y profesionalismo constituyen un ejemplo para los cirujanos del país. Acapulco, Guerrero, 25 de noviembre del 2024, y firma el suscriptor. Me voy a permitir imponerle la condecoración. Ojalá y después tengan oportunidad de verla de cerquita, porque esta es la primera vez que se otorgan estas dos. Al reverso tiene excelencia docente, doctor Antonio Carrasco Rojas, y dedicada y dirigida con el nombre del premiado, en este caso, mi general de división, José Octavio Ruiz Esper. Ante todo, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Muchas gracias a la Asociación Mexicana de Cirugía General por este honor que se me concede, especialmente a su presidente, Marco Antonio Loera. Quiero decirles que los dos personajes que presentaron ahorita se quedaron cortos. A Toño Carrasco, ¿qué puedo decirles? Lo conocí. Trabajamos en diferentes instituciones, pero un verdadero caballero. Y todo lo que dijeron es cierto y más. Y del doctor Manuel Quijano, digo, la vida y la suerte me pone en este homenaje. Yo conocí al doctor Quijano por circunstancias, fue por el problema del 2 de octubre del 68, yo era jefe de residencia militar. Lo conocí en una acción quirúrgica que tuvo que ir a hacer al hospital militar. Y cuando terminamos, yo le ayudé a la cirugía. Y cuando terminamos, 2 días, 3 días después, me dice, oiga, ¿y usted qué va a hacer? No, pues yo termino aquí con el ejército, me voy a ir a Tijuana o a las Islas Marías, porque allá pagan más. Y cuenta el tiempo doble. ¿Le suena familiar alguno? Me dice, usted debe irse a hacer trasplante de órganos. Esto fue el 68. En el 66, Barnard había hecho el primer trasplante de corazón. Y cuando uno de residente en cirugía ve eso, es como ver un juego de serie mundial, batear un home run con casa llena. Y bueno, increíble. Fue el que me logró conseguir el permiso para irme 4 años a los Estados Unidos. Y ahí mi vida cambió. O sea, lo que ha pasado con mi familia, con mis nietos, con mis hijos, conmigo mismo, todo el proceso académico, la gente que yo le agradezco es al doctor Quijano Nares, ser humano de primera, y pues ya oyeron su currículum. Por mi parte, un consejo. Primero, tienen que trabajar mucho. Seguramente van a presentar una semblanza. Esa semblanza habla de valores. Los valores es lo más importante que un cirujano debe seguir. No solo cirujano, pero si un cirujano actúa con valores, los valores que aprendió en la casa, los valores que aprendió en la escuela, lo que le enseñaron sus maestros, y luego cuando es directivo y sigue con valores, les va a ir bien. Entonces, el mejor consejo que les puedo dar es siempre actúen con valores y les va a ir bien. Muchas gracias.